nombre es Luz Méndez, soy vicepresidenta de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, una organización que dentro de su quehacer le da una particular importancia a la lucha contra la violencia hacia las mujeres, tanto en la etapa actual como para luchar contra la impunidad por violaciones sexuales a las mujeres durante el conflicto armado. En el año 1996 se firmaron en Guatemala los acuerdos de paz que pusieron fin a un conflicto armado que duró más de 30 años. Debo decir que durante los años subsiguientes hubo cambios importantes en el ámbito político y de seguridad del país, en términos de desmilitarización, apertura de espacios para la participación política y especialmente para la participación de las mujeres. Sin embargo, durante los últimos años, crecientemente hemos estado viviendo un clima de violencia generalizada que nos hace llegar en este momento a una profunda crisis de seguridad. Durante los últimos 5 años, un promedio de 6.000 personas han sido asesinadas cada año. Esto coloca a Guatemala con la tasa de homicidios por persona más alta de América Latina, incluso por encima de Colombia, donde hay un conflicto armado, y de México, Honduras y el resto de los países en Centroamérica. Esto obedece en gran medida al incremento del narcotráfico. Paulatinamente, Guatemala y Centroamérica se han venido convirtiendo en el puente del traslado de cocaína, particularmente desde América del Sur hacia los Estados Unidos y Europa. Se dice que actualmente el 95% de las drogas que llegan a los Estados Unidos han sido transitadas por Centroamérica. Y claro, esto en sí es un tremendo problema, pero particularmente en un contexto como el de Guatemala, con una desigualdad económica y social profunda, uno de los países más desiguales del mundo, con una población que vive, más del 50% de la población vive en condiciones de pobreza y el 25% en condiciones de extrema pobreza. Por lo tanto, para los narcotraficantes es muy fácil reclutar personas para que se involucren en estos actos ilícitos, especialmente jóvenes de los barrios marginales que están organizados en pandillas juveniles conocidas como maras. Son jóvenes que no tienen ningún acceso al desarrollo y que por lo tanto su única alternativa es organizarse para delinquir, y estos han sido reclutados por las bandas del narcotráfico, por las grandes empresas, porque esos son del narcotráfico. Pero el otro elemento es que se trata de un país donde el Estado ha sido históricamente débil, especialmente lo que tiene que ver con el sistema de seguridad y justicia. Han habido importantes esfuerzos, sobre todo a partir de la firma de los acuerdos de paz, para fortalecer estas instituciones, pero han sido insuficientes, sobre todo por la penetración de cuerpos ilegales al interior de las fuerzas de seguridad y justicia. En lo que toca a la violencia contra las mujeres, hemos visto también durante los últimos 5 años un incremento enorme de asesinatos de mujeres, al igual que otras formas de violencia contra las mujeres. Según las estadísticas que hemos registrado, un promedio de 650 mujeres han sido asesinadas cada año durante los últimos 5 años. Se dice, bueno, es un porcentaje menor al asesinato de hombres, pero hay una diferencia cualitativa, y es que un gran porcentaje de estas mujeres, sus cuerpos aparecen con muestras de violencia sexual y además con mutilaciones. Esto particularmente se ha agravado durante el presente año. Una alta cantidad de mujeres jóvenes han sido asesinadas y sus cuerpos aparecen mutilados en diferentes partes, especialmente de la ciudad de Guatemala y las principales áreas urbanas del país. Ha sido caracterizado muchos de estos crímenes como feminicidio, es decir,
que es el punto final de un conjunto de hechos de violencia contra las mujeres que incluyen desde el acoso sexual, muchas veces la violencia doméstica, así como también incluyen diferentes actos de tortura hacia las mujeres. En medio de este panorama, yo quiero decir que ha sido sumamente alentador que durante el presente año hemos logrado que la fiscal general, la abogada Claudia Paz y Paz, por primera vez haya perseguido a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado. Esto tiene una particular importancia porque otro de los factores que favorece la violencia contra las mujeres en el presente es la impunidad. Tenemos tasas de impunidad del 98% de los crímenes contra las mujeres en la etapa actual, y en los casos de violencia contra las mujeres, de violencia sexual durante el conflicto armado, la impunidad es total. Es decir, ni un solo responsable de estos graves hechos ha sido perseguido y sancionado. Vuelvo entonces a lo que decía hace un momento. En ese contexto, el hecho de que por primera vez la fiscal Claudia Paz haya iniciado persecución penal contra los altos mandos del ejército por haber dirigido las campañas de contrainsurgencia que tomaron la forma de genocidio y crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra durante el conflicto armado, tiene una enorme trascendencia. Solamente hace unas semanas, dos altos funcionarios que tenían el cargo de general en aquella época han sido capturados y se ha emitido orden de captura contra otros dos de ellos, que estos se encuentran prófugos. Esto pues obviamente levanta la esperanza de que es posible empezar a enfrentar la impunidad, y particularmente organizaciones como la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, de la cual formo parte. Para nosotras esto significa una oportunidad de empezar a enjuiciar a los responsables de la violencia sexual durante el conflicto armado, en donde la violencia sexual fue utilizada como arma de guerra para generar terror por parte de las fuerzas contrainsurgentes del Estado. A mí me complace mucho haber sido invitada por Cooperación para venir a Barcelona a informar de esta situación que estamos viviendo, y me complace sobremanera poder conversar con la relatora especial de Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres, para decir que en esta época necesitamos particularmente su acompañamiento. Necesitamos fortalecer la labor de esta fiscal general, que llegó a ocupar este cargo propuesta por las organizaciones de los derechos humanos de donde ella proviene, porque es una oportunidad que no la podemos dejar pasar. Igualmente, tiene una enorme importancia en el país contar con la Comisión Internacional contra la Impunidad, se conoce en Guatemala como CICIG, una institución que es producto de un acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala, que significa contar en Guatemala con una institución de la ONU que está encargada de depurar los organismos de seguridad y justicia de los tentáculos del crimen organizado. Entonces, estos hechos, la labor valiente de la fiscal general y la labor de la CICIG, conjuntamente con las luchas de las organizaciones de mujeres y de otras organizaciones de derechos humanos, es lo que nos da aliento y esperanza de que podemos empezar a enfrentar la impunidad. Gracias.